Hola a todos, les damos la bienvenida a esta clase del segundo módulo de este curso de capacitación por Ley Micaela. Mi nombre es Mariela Solana y junto a Luciana Pérez estaremos a cargo de esta clase, cuyo objetivo es analizar las desigualdades estructurales de género que se dan en el sistema universitario nacional y usar herramientas de la teoría feminista para intentar comprender por qué se dan esas relaciones de desigualdad. Para eso, la clase va a estar dividida en 5 temas. En primer lugar, vamos a analizar la participación de las mujeres en el claustro docente y en los puestos de toma de decisión. En segundo lugar, los micromachismos universitarios. En tercer lugar, vamos a trabajar sobre el claustro estudiantil y analizar la generización de las carreras universitarias. En cuarto lugar, vamos a abordar el androcentrismo en el currículum universitario y en la producción de conocimiento. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre el surgimiento de la Ley Micaela. Entonces, para avanzar ya al primer tema de la clase, que es la participación de las mujeres como docentes, cabe mencionar que uno de los grandes logros de las mujeres en el siglo XX fue su integración a la vida universitaria. Si a principios del siglo XX había muy pocas estudiantes y prácticamente ninguna docente, hoy en día conformamos aproximadamente la mitad del claustro docente. Según estadísticas de la SPU, las mujeres conformamos el 48,5% del total del claustro docente. Entonces uno diría, bueno, hay paridad. El problema surge cuando incorporamos la variable de la categoría. Y lo que notamos es que a mayor categoría, menor participación de mujeres hay. Entonces, si más o menos somos la mitad cuando vemos las categorías de ayudante de primera, JTP, a medida que vamos subiendo, adjunto, asociado titular, somos muchos menos. De hecho, constituimos solamente el 38% de las titulares de cátedra. Esto es lo que se llama segregación vertical, el hecho de que hay muchas menos mujeres en puestos jerárquicos y puestos de toma de decisión. Y esto es algo que pasa no solo en las universidades. Por ejemplo, en CONICET pasa algo muy parecido, que es que las mujeres de hecho somos mayoría en las categorías más bajas de investigación, investigadora asistente y adjunta, pero somos bastante pocas en las categorías superiores y somos, por ejemplo, solo el 25% de las investigadoras superiores. Ni hablar del sector privado. Los estudios muestran que en Argentina, por ejemplo, solo el 4% de las empresas están dirigidas por mujeres, y si miramos a los sindicatos pasa algo parecido. Solo el 18% de las secretarías y prosecretarías están a cargo de mujeres, y de esas, la gran mayoría, el 74%, son de áreas que se supone que son adecuadas para las mujeres, como Secretaría de Igualdad, de Género, de Servicios Sociales. Y en breve, Luciana les va a comentar cuáles son las asociaciones de género, los estereotipos que vinculan a las mujeres a ese tipo de tarea. Pero volviendo a la universidad, además de la segregación vertical que notamos en el claustro docente, algo similar sucede cuando vemos los cargos jerárquicos. Como sostiene Graciela Morgade en el texto que tienen en la bibliografía de esta clase, las mujeres constituimos aproximadamente el 40% de las autoridades de las universidades públicas, pero somos muy pocas las que llegamos al cargo máximo, que es el de rectora o rector. Y de hecho, de 61 universidades públicas, nacionales y provinciales, solo hay 6 rectoras. Esto es algo que sucede no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Hace muy poco, para el 8M de este año, la UNESCO presentó los resultados de una encuesta que hicieron en 475 universidades de la región de América Latina. Y lo que notaron es que solo el 18% de estas universidades estaba siendo gobernada por mujeres. Pero incluso este número, que es bastante desalentador, es mejor de lo que pasa en Europa, en donde solo el 9% de las universidades son conducidas por mujeres. Esta falta de mujeres en puestos jerárquicos en las universidades no es un fenómeno solo de Argentina, sino un fenómeno mundial. Este año, para el 8M, la UNESCO presentó los resultados de una investigación que hicieron en 475 universidades latinoamericanas, donde
notaron que solo el 18% de estas universidades estaba siendo conducida por mujeres, pero eso igual nos posiciona mejor que Europa, en donde solo el 9% de las universidades son gobernadas por mujeres. Dentro de la teoría feminista, especialmente en lo que es economía feminista, se usa el concepto de techo de cristal para intentar explicar este fenómeno. El techo de cristal remite a barreras invisibles y tácitas que dificultan el acceso de mujeres a puestos jerárquicos y categorías altas en organismos e instituciones. Y hablamos de barreras invisibles o tácitas porque no se trata de una conspiración por parte de los varones para mantener a las mujeres fuera de los espacios de toma de decisión, sino que habla más bien de ciertas actitudes, creencias, costumbres, prácticas que están naturalizadas y que por eso son invisibles. Pero bueno, el punto de la teoría feminista es visibilizarlas, mostrarlas y ver de qué forma podemos transformarlas. En los estudios que trabajan estas barreras, este techo de cristal, aparecen varias que me parece que está bueno nombrarlas para ver si suceden o no, si se dan o no en las universidades. En primer lugar, lo que se suele mencionar es que la imagen que tenemos de liderazgo está asociada a figuras masculinas. Y yo les propongo un ejercicio que es buscar la palabra líder en Google y ver qué imágenes surgen. Y van a ver que, bueno, la palabra líder en español puede ser femenina o masculina. Sin embargo, la gran mayoría de esas imágenes van a ser de figuras masculinas. También se habla de que hay un doble estándar en la valoración de prácticas competitivas y en lo que en un varón es visto como asertivo, en una mujer puede ser visto como arrogancia. En tercer lugar, se menciona que a veces las decisiones se toman en espacios que son poco amigables o hostiles a las mujeres o donde ellas no están invitadas. Tomar una decisión cuando estás tomando una cerveza después del partido de fútbol, por ejemplo. Hay un estudio muy interesante que hicieron unos sociólogos de la Universidad de Michigan, que se llaman Morgan y Martin, donde analizan cuáles son los espacios en los cuales se cierran tratos empresariales. Ustedes saben que a veces ciertos negocios se cierran no en las oficinas sino por fuera de ellos, y ellos analizan, bueno, en qué espacios se cierran estos negocios en el sector privado de Estados Unidos, y notan que hay dos espacios privilegiados para cerrar estos tratos, estos negocios, que son la cancha de golf y el bar de strippers, que son dos espacios que no son muy amables o abiertos a las mujeres, por lo que las mujeres de estas empresas no logran cerrar tantos tratos como varones. Entonces, para dar un ejemplo más de estos espacios que dificultan que las mujeres puedan avanzar. También, además del espacio, hay que hablar del tiempo. A veces las reuniones importantes se realizan en momentos en los cuales las mujeres, especialmente las que son madres, no pueden asistir, horarios nocturnos, ¿sí? Y eso nos permite avanzar a una de las grandes dificultades que la literatura feminista ha identificado a la hora de avanzar y permanecer en un trabajo, que es la dificultad de conciliar la vida laboral con las tareas de crianza y cuidado. En breve Luciana les va a contar qué es esto de la doble jornada laboral y la triple jornada laboral, pero yo quería dar cierta nota de color y contar que, por ejemplo, ahora, en este periodo de cuarentena y de aislamiento social obligatorio, hay varios estudios que muestran que la cuarentena está afectando negativamente, especialmente a las personas que tienen hijos a cargo. Y de esas personas afectan incluso peor a las mujeres, que, como también les va a contar Luciana en breve, somos la que solemos hacernos cargo de más tareas de cuidado en general. Después en cada familia habrá particularidades, excepciones, pero las estadísticas nacionales generales muestran que las mujeres se ocupan más de las tareas de cuidado y de crianza que los varones, por lo menos en hogares heterosexuales. Hay un estudio de la Universidad de Toronto que es muy interesante, que analiza cuántos artículos se presentaron a bases de datos de ciencia y tecnología durante la cuarentena y el año anterior. Trabajan
Analizan un mes, del 15 de marzo al 15 de abril de 2020, comparado con el 15 de marzo al 15 de abril de 2019. Lo que nota este estudio es que hubo un aumento de papers presentados a estas bases de datos, pero que el aumento de papers escritos por mujeres fue menor al del escrito por varones. Hubo un 2,7 de más papers escritos por mujeres frente a un 6,4 de papers escritos, aumento de papers escritos por varones, o sea, más del doble. Entonces, bueno, algo está pasando que hace que las mujeres en este periodo de aislamiento podamos producir menos en términos de papers, artículos, etcétera, que nuestra contraparte varón. Seguimos. El punto de estos análisis feministas es mostrar que no se trata solo de una cuestión de mérito, ¿sí? Es un gran ataque a la idea de meritocracia. No es que quienes llegan a los puestos jerárquicos lo hacen solo por mérito, y no es que las mujeres no llegan porque les faltan calificaciones. Para nada. Hay otros motivos, hay prejuicios, hay estereotipos, hay expectativas, hay roles asignados a varones y mujeres que dificultan el acceso de las mujeres a estos puestos. Y hay un estudio muy interesante también que lo recoge una psicóloga feminista que se llama Cordelia Fine, en el cual le pidieron a 100 psicólogos que evalúen un currículum de una persona ficticia para ocupar un cargo en una universidad. Al primer grupo se le dio el currículum de un varón y al segundo grupo se le dio el currículum de una mujer. Los currículums eran exactamente iguales, los mismos logros, los mismos antecedentes. Lo sorprendente fue que el primer grupo, el que le tocó el varón, recomendó a esta persona mucho más que el segundo. De hecho, 3/4 del primer grupo recomendó al varón para este cargo, mientras que solo la mitad del segundo grupo recomendó a la mujer, a pesar de que tenían exactamente el mismo currículum. Entonces, de nuevo, no es solo una cuestión de mérito. Hay otras cosas que se juegan detrás de este fenómeno de la segregación vertical, y el punto de la teoría feminista es pensar de qué forma podemos idear políticas institucionales para garantizar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. El segundo tema de la clase de hoy es el sexismo cotidiano que aparece en la universidad, porque además del techo de cristal, techo de cemento y estos otros conceptos que estuvimos viendo, las mujeres y los grupos postergados padecen otros tipos de prácticas discriminatorias y machistas en la universidad. Algunas de estas prácticas están tan naturalizadas que resultan invisibles, entonces es importante pensar en estos micromachismos que son también, como señalan varios estudios, la forma de violencia que más aparece en las universidades. Estos micromachismos son difíciles de ver porque a veces están disfrazados bajo el halo de la cortesía o del chiste, pero son prácticas que vulneran a mujeres y personas LGBTIQ. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sexismo cotidiano? Bueno, en la bibliografía de la clase de hoy tienen un montón de estudios que analizan distintas prácticas sexistas. Yo solamente voy a hacer un breve resumen de lo que dicen las investigaciones, pero bueno, por ejemplo, aparecen comentarios subidos de tono, comentarios sexuales, comentarios sobre la ropa, sobre la edad, sobre el estado civil de las mujeres, discriminación o comentarios también hirientes hacia mujeres por estar embarazadas. Aparece mucho esto de, bueno, ahora que está embarazada no va a escribir la tesis, ahora que va a tener hijos no se la puede invitar más a reuniones, eso aparece mucho. También asignación a mujeres a tareas de menor prestigio, ¿no? Bueno, que ella vaya a hacer el mate, o algo que vemos, por ejemplo, en los talleres de ingeniería, los estudiantes varones hacen las tareas, las cosas, los oficios, y le piden a la estudiante mujer que tome notas porque es la más prolija. Chistes, discriminaciones hacia personas no heterosexuales, comentarios o rumores sobre su vida personal, abrazos, besos no deseados, pedidos insistentes de citas, también es algo que se nombra bastante,
Este fenómeno que es una palabra que la tomamos del inglés, que es el mansplaining, que es cuando un varón le explica algo a una mujer de forma condescendiente sobre un tema en el cual ella tiene mucha más experiencia que él. También se habla del trabajo emocional que se le asigna a las mujeres. Esto pasa mucho en las oficinas, por ejemplo, ¿no? Que sean las mujeres las que tengan que recordar los cumpleaños de los otros colegas, comprar los regalos, escuchar problemas ajenos, sonreír. Y también algo que aparece en algunos estudios, un mayor pedido de favores y comprensión y ayuda especial a profesoras que a profesores, por parte de estudiantes, especialmente estudiantes privilegiados, ¿no? Blancos heterosexuales, diríamos. Se le pide más a las docentes mujeres que los comprendan, que les permitan posponer los deadlines, etcétera, que a los profesores varones. Y acá cabe aclarar que estos comentarios sexistas o estas prácticas sexistas no siempre son de varón hacia mujer. Las mujeres suelen ser las que padecen estas, en su mayoría, ¿no? Estas prácticas, pero también afectan a personas gays, lesbianas, trans, géneros no binarios. Y también cabe aclarar que muchas veces comentarios y prácticas machistas pueden ser reproducidos por mujeres también. Y a mí me gusta mucho una definición de feminismo que da Bell Hooks, que es una feminista negra estadounidense, que dice que el feminismo es un ataque contra el sexismo, contra el pensamiento sexista. No es un ataque contra los varones, ni es una santificación de las mujeres. ¿Sí? Es un cuestionamiento profundo al pensamiento y prácticas sexistas, o sea, las prácticas discriminatorias por cuestiones de género o sexualidad. Esto también para no siempre pensar al varón como victimario y mujer como víctima, ¿no? Que es algo que también está muy cuestionado en los estudios de género. Bueno, esta tercera parte de la clase es sobre la generización de las carreras universitarias, por qué aparecen territorios femeninos y territorios masculinos en las universidades, en las facultades, en las disciplinas. Pero antes de eso hay que hablar sobre un fenómeno que también es muy reciente, que se denomina la feminización de la matrícula universitaria, y remite al hecho de que hoy en día hay más mujeres estudiantes que varones, ¿sí? De hecho, la SPU sacó unas estadísticas el año pasado sobre la cantidad de estudiantes mujeres y varones, y lo que notamos es que hay un 58% de estudiantes mujeres en el número total de estudiantes de carreras de grado y pregrado, y un 61% de mujeres graduadas, o sea, el número ahí es incluso superior. Esto es notorio porque si en 1940 solamente había un 13% de mujeres estudiantes, hoy en día somos mayoría, y es algo para pensar. Pero esta mayor presencia de mujeres en las universidades no se da de igual forma en todas las carreras. Y es acá que podemos hablar de generización de las carreras universitarias. Si antes hablamos de segregación vertical, ahora hay que hablar de segregación horizontal, el hecho de que hay una mayor composición de varones y de mujeres en carreras o disciplinas específicas. En general, hay más mujeres en las carreras de cuidado, de asistencia, en los magisterios, en las humanidades, especialmente en las letras, y mayor presencia de varones en lo que se llama las disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Solo para ver algunos números, en ciencia de la salud, las mujeres en general en las universidades de todo el país conformamos el 73%, mientras que los varones solo el 23%. En cambio, en ingeniería, lo que se dice es que se gradúa una mujer cada aproximadamente 10.000 habitantes de nuestro territorio, mientras se gradúa un varón cada aproximadamente 3.000 habitantes. Y ahí vemos que hay grandes diferencias. En el libro Trabajar en la universidad, que también tienen de bibliografía obligatoria para esta segunda clase, se dan dos razones para explicar esta segregación horizontal. En primer lugar, la disposición de mujeres y varones para seguir carreras, entre comillas, adecuadas a su género, esta disposición está construida a partir de procesos de sociabilización.
Y la segunda es el desaliento que sienten muchas mujeres y muchos varones cuando cursan una carrera que no es apropiada para su género, de vuelta entre comillas. Y yo quería leerles un testimonio de una docente de ingeniería de mi universidad, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que fue recogida por una estudiante que hizo su tesis de licenciatura, ahora está graduada, que se llama Ruth Becker, que fue una tesis sobre la generalización de las carreras en la UNAG. Y le hizo entrevistas a distintos coordinadores de carreras y a docentes. Y esta docente de ingeniería cuenta lo siguiente, la voy a citar. Los golpes me los di cuando entré a la universidad. Los preconceptos los tenían mis docentes, mis compañeros. Los primeros años fueron duros como mujer y como no técnica. Además de que no sabía lo técnico, era mujer, tenía ojos claros y era rubia, con lo cual todo jugaba en contra. Las veces que dije, bueno, me tiño, o sea, es un problema tener este color de pelo y eso de que nos tilden de rubias de ojos claros poco inteligentes. Tenía que estar siempre demostrando todo lo contrario. Yo suelo ir a reuniones científicas donde tengo que exponer mis trabajos de becarios, y siempre tengo que andar mostrando que puedo estar a la altura de los demás. Siempre arranco de por sí un escalón abajo. Ya arranco cuesta arriba. Por ejemplo, firmar los papers con la letra y el apellido, nunca mi nombre para no declarar mi género, porque hay muchas personas que cuando lo van a corregir se mal predisponen por el simple hecho de ser mujer. Y lo hice por muchos años. Obviamente, además de este testimonio que habla de los desalientos, hay un montón de testimonios de mujeres que estudiaron ingeniería que no sufrieron o que no vivieron esa situación de discriminación, y está bueno reconocerlo, pero siempre que haya este tipo de desalientos, también es necesario preguntarnos cómo podemos hacer para revertirlo, para idear políticas universitarias, institucionales, que logren que no haya mujeres que sientan este desaliento, que sientan que acá no pertenecen. Y lo mismo para los varones que quieren estudiar carreras consideradas típicamente femeninas. Y Luciana ahora les va a contar por qué se consideran que hay carreras típicamente masculinas y típicamente femeninas. Bueno, el cuarto tema de la clase de hoy es el androcentrismo en el currículum universitario y en la producción de conocimiento. Este tema nos dirige ya no a las políticas institucionales o las relaciones laborales en la universidad, sino más bien a la producción y transmisión de conocimiento en las universidades. Y sobre este tema, la teoría feminista se ha hecho varias preguntas. Por ejemplo, ¿hay mujeres en los programas de las universidades? ¿Ocupan el mismo espacio que los varones en los programas? ¿O son comentadoras de las grandes obras de los grandes varones? ¿Qué lugar ocupan los estudios de género en la universidad? ¿Ocupan un lugar marginal? ¿Ocupan un lugar más transversal? Y una pregunta quizás más general, pero igual de importante, ¿son las ciencias neutrales y objetivas en términos de género? Y acá aparece este concepto que es el de androcentrismo, que hace referencia a una práctica que para mí está muy extendida en la academia, de otorgar al varón y su punto de vista una posición central en el mundo, en la historia, en la cultura, en la sociedad. Es básicamente tomar al varón como sinónimo de humanidad. Implica una sobrevaloración de lo masculino y una invisibilización o denigración no solo de las mujeres, sino de todo lo considerado femenino, el cuerpo, las emociones, la esfera privada, los cuidados. Y en el mundo universitario podemos notar este androcentrismo en estos dos planos, en el currículum, pero también en la producción de conocimiento. Por currículum entendemos una prescripción sobre los contenidos de la enseñanza que está ordenada y secuenciada en un plan de estudio, y la crítica que le hace al feminismo, el modo en que el currículum universitario fue pensado, es que primero se sostiene sobre un canon sumamente masculino, y segundo, que invisibiliza los aportes que hicieron mujeres y personas LGBTIQ a la producción de conocimiento. Entonces a veces se piensa que el remedio ante este currículum es pensar un currículum más inclusivo, que incorpore vidas y experiencias de grupos postergados, no solo para mostrar su contribución, sus aportes a la historia y a la sociedad y a la cultura, sino también para ofrecer modelos, imágenes para mujeres y grupos disidentes, para afianzar también su autoestima y que sepan que, bueno, se puede llegar a ser
una figura importante en el campo de conocimiento que están estudiando. Sin embargo, esto también tiene sus riesgos, que es, por ejemplo, hacer de la historia de las mujeres o la historia de la disidencia sexual un capítulo aparte, una unidad que no se sabe muy bien qué relación tiene con el resto del programa, ¿no? Como, ahora vamos a hablar de las mujeres, ahora vamos a hablar de las personas gays, de las personas trans. Y el problema no es que las disciplinas se olvidaron de las mujeres o de los grupos disidentes, sino que existen políticas disciplinares que se basan en la exclusión de estos grupos. Entonces, en lugar de solo agregar estas personas que fueron invisibilizadas, hay que hacer una reflexión disciplinar sobre cómo se constituyen nuestros campos de estudio. No se trata solo de sumar, sino de hacer esta reflexión metateórica, diríamos. Y además, de lo que se habla mucho ahora es del desafío de transversalizar la cuestión, los estudios de género, el análisis del papel de las mujeres y otros grupos en la historia, en la sociedad, en la cultura, y no solo hacer de sus experiencias una unidad aparte, un nuevo gueto, ¿sí? Además de lo que pasa en los planes de estudio, en los programas de las materias, se suele hablar de androcentrismo y de sexismo en la producción de conocimiento, ¿sí? En la forma en que sabemos que las universidades no solo transmiten conocimiento, sino que también son productoras de conocimiento. Se hace investigación de base aplicada, etc. Entonces, la pregunta que se hace en la teoría feminista es si la ciencia es realmente objetiva y neutral en términos de género cuando hace estas investigaciones. A veces se piensa que el método científico lo que hace es garantizar la objetividad de la ciencia. ¿Cómo lo hace? Logrando depurar todos los valores contextuales o culturales del proceso de producción de teorías científicas. Sin embargo, ya desde los 70, con la obra de Thomas Kuhn, y las epistemologías feministas se suman a esa crítica que se hace desde estas nuevas filosofías de la ciencia, lo que se plantea es que los científicos no son un conjunto separado de la sociedad que no está afectado por las creencias y valores sociales, sino que además de ser parte de una comunidad científica, son parte de una comunidad cultural y comparten valores y creencias de esa comunidad. Hay una epistemóloga que se llama Helen Longino que sostiene que en las comunidades científicas hay dos tipos de valores. Valores constitutivos, que son los valores propios de la comunidad científica, por ejemplo, adecuación empírica, predictibilidad, observación, etc. Pero también hay valores contextuales que muchas veces se inmiscuyen en la producción de conocimiento, en la formulación de hipótesis, en la interpretación de la evidencia. Y entre estos valores contextuales pueden aparecer sesgos y estereotipos de género. O sea que la ciencia, y esta es la gran crítica que hace la filosofía de la ciencia feminista, no es inmune a los valores contextuales y no es inmune a los estereotipos y prejuicios de género. Esto no quiere decir que siempre aparezcan, pero sí es necesario tener una actitud de cautela y de revisión cuando leemos especialmente teorías que hablan sobre la diferencia sexual, sobre cómo son las mujeres, cómo son los varones, etc. Y vamos a dar dos ejemplos de cómo puede aparecer este androcentrismo y sexismo en la ciencia. Bueno, el primer ejemplo proviene de las ciencias sociales, particularmente de la historia. Pensemos en el Renacimiento, ¿no? ¿Y qué pensamos inmediatamente cuando hablamos de Renacimiento? Pensamos en el resurgimiento de las artes, de la ciencia, en un periodo de expansión del conocimiento en la historia de la humanidad. Bueno, esto está muy bien, pero en 1977 una historiadora feminista, Joan Kelly, publicó un ensayo en donde se pregunta si para las mujeres hubo un renacimiento. Y lo que dice la autora es que el Renacimiento implicó, además de todas estas notas positivas que solemos asociar a él, una domesticación de la esposa burguesa y un incremento en la persecución de brujas. Entonces, a la conclusión incluso que llega a ella es que para las mujeres no hubo un renacimiento, o no lo hubo por lo menos en el periodo que suele asociarse
al Renacimiento. Lo sorprendente es que los mismos procesos que favorecieron el florecimiento de los varones blancos propietarios fueron los mismos procesos que dificultaron el crecimiento de las mujeres. Entonces, bueno, si hubo un renacimiento, si el renacimiento tiene estas notas positivas o no, depende de qué tipo de sujeto miremos. Solamente se puede hablar del renacimiento con estas notas tan positivas si pensamos a la humanidad como sinónimo del varón blanco y propietario. Bueno, eso con respecto a las ciencias sociales, que uno creería que, bueno, al tratar sobre varones y mujeres de nuestra sociedad, puede ser que incluyan prejuicios, estereotipos de género. Pero también hay todo un trabajo muy importante de la filosofía feminista de la ciencia sobre las ciencias naturales. En particular, yo voy a hablar ahora de la biología y de las ciencias sobre la reproducción, la biología reproductiva. Hay un ensayo también muy importante de Emily Martin, que es una antropóloga, que se llama El óvulo y el esperma, cómo la ciencia ha construido un romance basado en estereotipos de género masculinos y femeninos. Y lo que señala la autora es que cuando se habla de fecundación en la biología reproductiva, especialmente en manuales de difusión o en manuales para estudiantes universitarios, se utilizan metáforas sumamente cargadas de definiciones culturales sobre lo que son los hombres y las mujeres. Cuando se habla del espermatozoide, se habla de una célula activa, valiente, fuerte, aguerrida, sagaz, que se enfrenta a lo desconocido. Y cuando se habla de los óvulos, se los piensa de forma más pasiva, a la espera. En uno de los textos que analiza ella, por ejemplo, se habla del óvulo como una bella durmiente que espera el beso del príncipe, que sería el espermatozoide. Aparecen metáforas de amor romántico, ¿no? Que el espermatozoide y el óvulo se unen por amor, que el esperma enamora al óvulo. Entonces es interesante este trabajo que hace la autora de ver cómo nuestras creencias y valores culturales influyen en el modo en que producimos conocimiento sobre la reproducción. Y el problema no es solo que estas narrativas incluyen estereotipos de género que son en su mayoría problemáticos, sino que esta inclusión dificulta, por ejemplo, ver el papel activo que tiene el óvulo en la reproducción. Entonces, no solo se trata de que es una ciencia que reproduce valores sexistas, sino que es una mala ciencia, una ciencia que pierde valor predictivo. Y es esto lo que señala la filosofía feminista de la ciencia. No solamente cuestión de depurar a la ciencia de todo sexismo, sino de hacer mejor ciencia, una ciencia que no pierda valor explicativo predictivo por estar colmada de prejuicios de género. Entonces, lo que hacen estas epistemologías es hacer un llamado a ser muy vigilantes y muy reflexivos a la hora de producir conocimiento científico. También proponen tener comunidades científicas diversas, porque a veces una persona en una posición de privilegio quizás no ve algunos sesgos discriminatorios que una persona que sufrió esos sesgos a lo largo de toda su vida sí los puede ver. Entonces, cuantas más diversa sea nuestra comunidad científica, mejor. Y también habilitar foros públicos para poder debatir, poner en cuestión, identificar si hay algún tipo de prejuicio sexista que